Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar. Esta es una nueva reunión de este foro. Tenemos el gran gusto de habernos sincronizado con Jeremy Mederos, doctor en filosofía, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, está en el Instituto de Epistemología. Conozco sus trabajos sobre semiótica, sobre lenguaje, y en este caso particular, sobre todo, él forma parte de no se llama célula por una cuestión, pero de la Asociación Persiana, que es un grupo que realmente tiene una trayectoria enorme, y además que tienen, realmente muchísimos cuadros y siempre están trabajando. Tienen un grupo que produce regularmente reuniones, han estado también la gente que está acá presente, ¿sí? Digamos, la gente más destacada. Y bueno, en cierto sentido, tenemos también invitarlo a él y que él haya participado también en las anteriores charlas. Es un gran gusto también para poder reunir un poco las discusiones sobre el lenguaje y unir un poco juego de lenguaje, también con semiótica, con pragmatismo, ¿sí? Que me parece que hay que discutir, o que tiene que distinguir y también discutir, y sobre todo, ¿qué más quiere uno que discutir con alguien como Jeremy, a quien agradecemos muchísimo? Jeremy, la dinámica es que vos pondrías cerca de una hora, y después cerca de una hora sería la participación, las preguntas, vemos cómo lo organizamos para que todos podamos comentarte y para que sea más dialógica. Así que bueno, muchísimas gracias. Es tuyo el tiempo y el espacio virtual. Muchísimas gracias, Gallego, y también a Cristina por invitarme y tener el placer de poder hablar y charlar con personas, con profesionales a los que admiro. En primer lugar, voy a intentar subir un PowerPoint, a ver si, que nunca lo he intentado con... ¿Se puede aquí, en esta...? Sí, 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 claro, ahí te ha habilitado, ¿no? A ver... Sí. Con compartir pantalla. Compartir pantalla y ahí tienen que salir en los archivos que tengas en... Exacto. Jeremy, estás silenciado. Se ve perfecto, lo que sí no estamos escuchando. Hola, ¿se me escucha? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por poder exponer sobre un tema un poquito polémico a día de hoy, ¿no? Que es el transhumanismo y todo este movimiento que genera un poquito, suele poner un poquito a la gente un poquito de uñas, y espero que no sean tan malos conmigo. Y, y bueno, les comento, ¿no? En primera instancia voy a hablar sobre el transhumanismo filosófico, en mi caso, ¿vale? Las autoridades más o menos por las que yo me suelo eh, referenciar son el catedrático Antonio Diegues de la Universidad de Granada, es catedrático de Lógica, también Marc Ockelberg, Juan Antonio Valor, decano de la Facultad de Filosofía, Mariano Rodríguez, también catedrático, Óscar Quejido, Elena Postigo, el doctor Fernández Peláez en Biología y Adela Cortina. Son mis principales influencias justamente en lo que viene siendo esta exposición de hoy. ¿Vale? Entiendo que cada uno tiene su campo de análisis y yo he estructurado esta ponencia para que tengan un poquito un acercamiento hacia el transhumanismo, hacia los varios tipos de transhumanismo porque claro, es más complejo de lo que parece, no solo una noción, sino que abarca, es multidisciplinar, y lo que les voy a presentar va a ser básicamente una aproximación al transhumanismo para que cada uno más o menos pueda preguntarme sobre lo que le interese y tal.
¿vale? No lo quiero convertir en un debate clásico entre concepciones, que se podría, sino más bien en un debate práctico. Vale, pues sin más, pues comenzamos. Claro que sí, se me olvidaba. Muchísimas gracias a todos por estar. Vale, pues arrancamos. El transhumanismo, ¿no? Es la primera pregunta que se hace necesaria responder. ¿Qué es el transhumanismo? Pues el término lo acuñó Julian Huxley, un biólogo eugenista en 1927, y el transhumanismo, entre otras cosas, es una corriente filosófica, ideológica, también se considera una pseudoreligión o literatura científica. También puede ser o es un proyecto económico-político o un proyecto cultural. También se suele repensar el transhumanismo como entre la realidad o la utopía. Frank Damour dice que igual que el resto de las utopías, el transhumanismo se sitúa entre la frontera entre lo real y lo imaginario. ¿Vale? Entonces, en el transhumanismo se entremezcla lo real, es decir, lo que ya se hace, con lo posible y lo verosímil, lo que podría llegar a suceder, con lo utópico y la ciencia ficción, lo que nos lleva a una utopía científica, en nuestro caso una utopía transhumanista o poshumanista. Hay que tener cuidado aquí con el negocio de las promesas y la promoción que se suele hacer sobre el transhumanismo, ¿vale? Porque hay promesas no científicas que apuntan a anhelos de perfección para conseguir financiación, prestigio y poder para los promotores. ¿Vale? Entrando un poquito ya en materia, no hay algo así como una concepción compacta sobre el transhumanismo. Este es multidisciplinar y abarca muchas disciplinas. Se ha articulado toda una metafísica transhumanista, cultural y política. ¿Vale? Entonces yo voy a entrar con una definición para que más o menos se sitúen de Antonio Diegues, en el cual me apoyo mucho. Sobre todo les recomiendo un libro que se llama, el primero es Transhumanismo y el segundo se llama Cuerpos inadecuados. Bueno, pues voy a utilizar a Antonio Diegues, que como dice Adela Cortina, tiene el don en expresar lo complejo de manera muy sencilla. Y me ha parecido muy bien traerlo aquí a colación, ¿vale? La definición, ¿no?, de transhumanismo, entonces, es el intento de cambiar a los seres humanos mediante la aplicación directa de la tecnología, sea tecnocientífica o biomédica, ¿vale? Bueno, en teoría, no hay ningún problema en mejorar la salud de los cuerpos humanos. Desde siempre hemos intervenido en la naturaleza, pero ojo, aquí se instala el debate, ¿vale? Uno de los puntos más importantes, a mi manera de ver, es que el transhumanismo está basado en un antiesencialismo. Es decir, las cosas o las fundamentaciones no son intrínsecas en sí mismas, sino que son en función de nuestra relación con ellas en la práctica cotidiana. La propuesta antiesencialista nos invita a pensar y a mirar o a mirarnos de otra manera, pero sin trascendencia. Esto es un tomar conciencia, tomar las riendas de nuestro propio destino. ¿Vale? Para que se ubiquen un poco, le voy a nombrar también los principales centros académicos, o sea, hay alguien que le interesa y tal. Vale, pues los principales se encuentran en Oxford y California. En Oxford hay autoridades como Bostrom y Andrew Sandberg, y en California pues se encuentra Max Moore, Raymond Kurzweil, Natasha Vita-More, ¿vale? Después están, por ejemplo, en la UNAM, un centro de investigación que se llama Bioartefactos, y en Granada, en España, se encuentra el Proyecto Mejora, dirigido por Francisco Lara. Bueno, entre otras primeras aclaraciones, es necesario pararse en el problema conceptual en el que nos introduce el nombre. Aquí hay mucha paja, como decimos nosotros, y se hace necesaria una clarificación conceptual. Por ejemplo, Pierre Teilhard de Chardin, uno de los que acuñó el término singularidad, utilizó ya diferentes términos para asignar a esta corriente, aparte de transhumanismo. Por ejemplo, ultrahumanismo, neohumanismo. La palabra transhumanista, el prefijo trans, deja un poco herida a la gente. Hay mucha ficción y falsas promesas, y hay como una sensación de abandono de lo que somos hacia un estadio nuevo, hacia otra cosa, que nos insta a separarnos rápidamente de lo que con lo que tenga que ver con este fenómeno. ¿Vale? Esto nos lleva también a diferenciar de lo que es el transhumanismo del poshumanismo, ¿vale? Que hay mucha confusión también a la hora de la gente pregunta. Estamos tratando del transhumanismo
filosófico y a lo mejor hacen preguntas sobre el poshumanismo. Bueno, voy a clarificarlo aquí un poco para que así se puedan acercar un poquito más a donde nos estamos dirigiendo, ¿vale? El transhumanismo, o sea, los transhumanistas sí son humanos. Y los poshumanistas son los que desean superar el estadio de la humanidad y convertirse en otra especie. Esa es la principal característica, ¿vale? Como hemos adelantado, hay promesas desmedidas y en la filosofía que se hace de salón, en la filosofía teórica, tendemos a ir rápidamente a las últimas preguntas y construimos hombres de paja a los que poder contraargumentar. Y corremos el riesgo de que esto también ocurra en el espacio del ámbito público. Y enseguida acabamos hablando sobre la literatura científica, poshumana, y no tratamos los temas más estrictamente científicos, ¿vale? Entonces, se puede decir que hay transhumanistas moderados, que no lo entienden como un transhumanismo en el sentido post, en el sentido como un medio para llegar a una nueva especie poshumana, sino que más bien lo entienden como una transformación humanista. Hablan en términos de nueva ilustración o un nuevo humanismo, y muchos lo contraponen al humanismo moderno y otros creen que es la consumación del propio humanismo. ¿Vale? Estos seguirían siendo parte del humanismo moderno en cierta forma, por catalogarlo de alguna manera. Y hay otros más radicales que contemplan el movimiento transhumanista como una transición que nos llevará a una nueva especie poshumana. Estos hablan de la muerte o de trasvasar el contenido sináptico en un soporte no biológico, como es un ordenador, o subirlo a una nube. Estos más radicales se basan en un imperativo tecnológico. Esto quiere decir que convierte en necesario todo lo que es técnicamente posible o imaginable, como si hubiese un determinismo tecnológico. Bueno, el poshumanismo y el transhumanismo tienen en común que no ven la naturaleza como un fin en sí mismo, ni perfecta, ni poseedora de ningún valor intrínseco, y no comparte fines entendidos como valores absolutos. Y el poshumanismo se diferencia en que reivindican el fin del humanismo y el fin de la naturaleza humana tal como lo entendemos, en un estadio, como ya hemos dicho, que ellos presuponen que creen que es mejor. En estos casos hay que diferenciar muy bien la paja del trigo, porque unos contribuyen a unos avances científicos y otros nos seducen con promesas irrealizables que apuntan directamente a las pulsiones humanas más profundas, y ya conocemos de qué trata este tipo de ideología. Bueno, pues estos hablan de la superación tecnológica del ser humano y su conversión en un ciberorganismo genéticamente rediseñado y potenciado, que entre sus pretensiones tienen, por ejemplo, la eliminación de las fronteras entre el ser humano y la máquina, o la superación del límite biológico, trascender tecnológicamente en un ente que no esté limitado ni por espacio ni por el tiempo, y así, ¿vale? Dicho esto, ya podemos introducir, a ver, los diferentes tipos de transhumanismo, ¿vale? El transhumanismo de las tecnologías procedentes de, bueno, se encuentra el transhumanismo tecnocientífico, en el que hay dos, son procedentes de las tecnologías emergentes info, y el que se encuentra de las procedentes de la bio. Pertenecen al ámbito, como hemos dicho, tecnocientífico, y después se diferencia en otro, que es el transhumanismo cultural, que otros lo entienden como un tipo de poshumanismo que es básicamente conceptual, pero no les quiero liar, entonces vamos a ceñirnos a estos tres, ¿vale? Que es el transhumanismo info, el bio y el cultural. Hay las principales, le he añadido aquí en el PowerPoint que, bueno, por ejemplo, en el caso del transhumanismo info, lo desarrollan básicamente los científicos e ingenieros provenientes de la inteligencia artificial, de la ingeniería de software y la robótica. Entre estos se encuentran, he puesto aquí algunas autoridades de referencia, que más o menos si quieren coger unos apuntes o más o menos saber por dónde vamos, pues he anotado aquí a Marvin Minsky, a Hans Moravec, Nick Bostrom, Anders Sandberg, ¿vale? En el transhumanismo cultural, bueno, aquí he puesto primero el biotecnológico, pero en el orden no lo vamos a saltar, vamos a hacer primero el info, luego el cultural y luego el bio. Bueno, en el transhumanismo biomédico se basa en la biología y en la medicina, más concretamente en la genética y en la farmacología. Algunas autoridades son John Harris, Julian Savulescu, George Church.
Hay que decir que a propósito del nombre, hay algunos que ni siquiera se consideran transhumanistas, ¿vale? Estos pues, son biólogos o ellos tienen su campo de investigación, sus objetos de estudio, pero básicamente el transhumanismo filosófico lo que intenta es, como dice Elena Postigo, explicitar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Reflexionar sobre lo que está pasando, adelantarnos a los riesgos y tal. Entonces, muchos de ellos, pues, no estarían de acuerdo con estas categorías, aunque realmente sí que cumplen sí que se solapan conceptualmente. Después tenemos el transhumanismo cultural, que está inspirado en la crítica posmoderna al ideal humanista. Y está realizado, o está inspirado en autores como Foucault, Derrida, Deleuze, pero que nosotros básicamente vamos a tratar a Donna Haraway y Rosa Braidotti. Trata sobre todo de mostrar las debilidades conceptuales en el humanismo moderno. Vale, pues dicho esto, ya podemos comenzar con el primer tipo de transhumanismo tecnocientífico info, ¿vale? Hay diferentes enfoques o paradigmas de investigación dentro de la inteligencia artificial. En primer lugar, la inteligencia artificial siempre ha sido fundamentalmente simbólica, se basa en las representaciones simbólicas de las tareas cognitivas superiores, como son, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, la planificación, el razonamiento abstracto, la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural y la resolución de problemas. Esta, a su vez, se basa en los sistemas expertos, es decir, en los árboles de decisiones. Esto quiere decir que son sistemas en los que el ser humano interviene y les es transparente la toma de decisiones de estos sistemas. ¿Vale? Hay otro enfoque, otro paradigma de investigación, que son los enfoques corporalizados o situacionales, que en lugar de representar las tareas cognitivas superiores, estas se basan en las tareas motoras, es decir, interactúan con el entorno, como suelen hacer, por ejemplo, como aprenden los niños. Otro paradigma sería el conexionismo, que es la tecnología de redes neuronales, que necesita construir redes interconectadas, ¿vale? Algunos dicen que imitan a las neuronas biológicas, pero queda un poquito lejos. También tenemos las IAs evolutivas, que estas tienen la capacidad de evolucionar empleando algoritmos genéticos, ¿vale? Pueden cambiarse a sí mismos. Estas son un poquito como las que más asustan. Pues este tipo de tecnología, a diferencia de los sistemas expertos, se basan en el aprendizaje automático, ¿vale? Están los sistemas expertos, por un lado, que es la inteligencia artificial simbólica, y en la que se puede acceder o ver cómo toman este tipo de decisiones las computadoras, o también podemos intervenir. Y después están la ciencia de datos y el deep learning, que se caracteriza de los sistemas expertos en que no sabemos cómo se toman este tipo de decisiones, ¿vale? Voy a explicar un poquito para entrar un poquito en detalle y así pueden entender un poquito más a lo que me refiero. La ciencia de datos y el deep learning, por ejemplo, se basan en la estadística. Identifican los conjuntos de datos para predecir y son autónomas en el sentido de que toman decisiones sin reglas directas de los programadores. Pueden adaptar, por ejemplo, su comportamiento, ya que su punto de partida son los datos que les proporcionamos los propios seres humanos, ¿vale? Con estos datos que nosotros les proporcionamos, pues ellos toman, es como si nosotros entrenáramos los algoritmos, ¿vale? Estos son como una caja negra. Los programadores conocen su arquitectura de la red, pero no está claro cómo toman las decisiones entre sus capas intermedias, ¿vale? Está el input y el output, pero no sabemos bien qué es lo que ocurre en medio. Este tipo de transhumanismo tecnocientífico info es muy conocido también por el concepto de la singularidad tecnológica, que es el advenimiento hipotético de la inteligencia artificial general, también conocido como IA fuerte. La singularidad tecnológica implica que la inteligencia artificial podría ser capaz de automejorarse recursivamente y poder construir otras, a su vez, otras computadoras que sean mejores que estas que fue quien las ha creado o modificado, llegando a un efecto que estaría fuera de control, como una explosión de inteligencia, ¿no? En el que, por ejemplo, esto lo explica muy bien Raymond Kurzweil, que es el director de ingeniería en Google, que es uno de los defensores de la singularidad, que postula la ley de rendimientos acelerados, en la que la velocidad del cambio tecnológico aumenta de manera exponencial, ¿no? Ellos se fundamentan, por ejemplo, en que cada 15 años, postulan algunos, otros menos, va habiendo un crecimiento exponencial de la tecnología, que es cada vez más rápida, ¿vale?
procesan datos más rápido. Pues en la singularidad tecnológica sería que llegase a un punto en que la máquina podría construir a su vez otras máquinas inteligentes, incluso más inteligentes que esta primera. Y corremos, por ejemplo, el riesgo de que sean más inteligentes que nosotros. Tal, esto se puede ver en películas, ya todos hemos visto, como por ejemplo Terminator y así, ¿vale? Bueno, a todo esto hay que decir que los humanos desempeñan un papel importante en todas las fases de la creación de este tipo de computadoras, ¿no? Porque la gente siempre como que enseguida se alarma. Por ejemplo, en el encuadre del problema en el que está dirigido la computadora, ¿no? En la obtención de los datos que recoge, por ejemplo, nosotros agrupamos, estructuramos y seleccionamos los datos relevantes y los que son significativos, porque las máquinas no saben cuáles son los significativos, simplemente consume datos, Big Data, pero no sabe qué datos son los relevantes. ¿Ven? También los humanos tenemos un papel muy importante en la interpretación de los datos y en la elección de la acción que se va a tomar con esos datos, en la creación o en la elección del algoritmo de aprendizaje que se está tomando en esa computadora, ¿vale? Y aparte también se encuentra la íntima relación humana, teórico-práctica, que hay entre los filósofos, científicos, ingenieros y técnicos. Es decir, el conocimiento humano especializado es necesario, ¿vale? Para la gente que ya cree que, por ejemplo, que las máquinas van solas, no, y mucho más lejos de la realidad. Vale, si se dejara fuera a la interpretación humana, podrían pasar muchas cosas. Por ejemplo, podría carecer de sentido las acciones de la inteligencia artificial, resultar ridículas sus acciones o ser directamente contraproducentes, o sea, podrían volverse contra nosotros. Algo que añadir a la hora de interpretar los datos es que las correlaciones no son necesariamente causales. Por ejemplo, he traído aquí el ejemplo de las relaciones espurias, que son variables que no están causalmente relacionadas, pero parecen estarlo. Hay un ejemplo muy bueno que suelen poner, me hace gracia, que dice que, por ejemplo, la máquina puede detectar una relación causal entre el consumo de queso mozzarella y los doctorandos en ingeniería civil. Pero, por ejemplo, todo el mundo, cualquier persona sabe que por mucho que comas queso mozzarella no te vas a hacer doctor en ingeniería civil. Pero a lo mejor la máquina lo detecta y cree que esto es así, ¿entiendes? Hace falta semántica, sentido común. Vale, pues entre los riesgos que conlleva la singularidad o la inteligencia artificial general o la IA fuerte, tenemos el riesgo del invierno de la inteligencia artificial. Es decir, y esto es importante, si el proyecto de una inteligencia artificial ética falla, no solo habría un retroceso, sino que sería un desastre ético, social y económico, y además habrían costes humanos y medioambientales. No hay algo así como un carnet para la IA o una educación obligatoria para los investigadores, técnicos, gente de negocios y políticos. Por lo tanto, a día de hoy estamos desarrollando IA salvaje en manos de personas que no conocen ni los riesgos ni los problemas éticos, ¿no? Es decir, sin compromiso ni responsabilidad. Como afirma Hannah Arendt, nos encontramos en el sinsentido del trabajo y en el sinsentido de las decisiones banales cotidianas. ¿Vale? Asumir que la IA es neutral es contribuir a este sinsentido y, en última instancia, contribuir a una corrupción ética. Las políticas educativas, por ejemplo, podrían ayudar a mitigar este tipo de problemas. Hay luego otro tipo de riesgos también que se toman a raíz del término de la singularidad tecnológica, y es el problema del antropoceno, que es el de los cambios climáticos y demás, ¿no? Podríamos tener problemas incluso más graves que nos afectarían no solo a los seres humanos, sino también al planeta. ¿Por qué? Porque la humanidad ha incrementado su influencia drásticamente en la Tierra y en sus ecosistemas, convirtiendo a los seres humanos en una fuerza geológica. Esto es problemático porque cuando utilizamos la IA no como una solución entre otras, sino cuando es usada como una solución principal, es decir, para todo, estamos elaborando una especie de geoingeniería, o como diría yo, una geoantropoingeniería. Es decir, para explicarme, estaríamos rediseñando el planeta a través de una superinteligencia general que convertiría al mundo en un recurso para los seres humanos. De esta manera llegaríamos a un extremo tecnocrático. Sustituiríamos al Homo Deus por la IA Deus, un dios máquina que controle tanto nuestro sistema de apoyo vital como, ojo, a nosotros mismos. ¿Vale?
Esto es uno de los riesgos principales. Ya habiendo visto los modelos de inteligencia artificial y los riesgos, creo que se hace pertinente las críticas al modelo computacional. Para los que trazan la analogía entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, o directamente hablan en términos de sustitución, utilizando la metáfora computacional de la mente. Estos asemejan el funcionamiento del cerebro humano al de un ordenador o una máquina, o incluso ya directamente lo sustituyen, creyendo que funcionan exactamente igual, lo identifican. Vale, pues lo que hay que decir, en primer lugar, sobre todo esto lo tenemos que decir nosotros desde la filosofía, en primer lugar, la computadora ignora la importancia que tienen las emociones en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones vitales. Otros científicos se argumentan, esto lo ven como un argumento a favor, el que las máquinas no tengan emociones y sensaciones. En plan, ellos argumentarían que la máquina tendría más objetividad o más parcialidad, ¿vale? Porque como no se deja influenciar por tipo de emociones, sería más justa para todos iguales, ¿vale? Por otra parte, las máquinas no tienen conciencia ni estados mentales, se les exhibe de responsabilidad. Estas también ignoran las condiciones del entorno físico o la interpretación del entorno físico, desconocen la importancia del cuerpo y el carácter psicosocial. Por otra parte, se ignora que la mente es un sistema dinámico, no computacional. Esto es una diferencia ontológica, es decir, las máquinas son sistemas sintácticos, lógico-formales, interpretan literalmente los datos. Nosotros vivimos en el mundo de la semántica, en el mundo de la interpretación, el significado, en el mundo de la hermenéutica. Por lo tanto, nosotros no razonamos deductivamente, es decir, no partimos de lógicas de premisas verdaderas y por lo tanto concluimos con premisas verdaderas, sino que nosotros razonamos por inducciones sin fundamento, que parten de falacias y analogías, es decir, metafóricamente. Partimos de lógicas más comunes para nosotros, confiamos, porque la realidad desborda el dato, ¿vale? Nosotros confiamos en el sentido de que, por ejemplo, si alguien está cruzando, no partimos de premisas verdaderas, sino, por ejemplo, si en la realidad, si por la calle, si uno va a cruzar por la carretera y ve que una persona cruza, pues a lo mejor ni mira si vienen coches o no mira que el semáforo esté en rojo o en verde, sino confía en que esa persona haya mirado y tú también cruzas. Eso, por ejemplo, no lo haría una máquina nunca, ¿vale? Otra de las diferencias que tenemos que añadir es que nosotros somos los que seleccionamos nuestras propias analogías, es decir, sabemos cuándo las analogías que trazamos son o no son pertinentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos descubrir algo nuevo, siempre trazamos una analogía parecida para acercarnos un poco y vamos pues abriendo paso, ¿no? O en cualquier conversación, por ejemplo, si estamos hablando del independentismo catalán, alguien podría saltar directamente con la posverdad, hablando de Trump, y otro habla de la selva amazónica. Eso nunca lo haría una máquina. Una máquina no sabe hacer ese tipo de analogía, esos aires de familia que nosotros tenemos, a lo mejor un problema nos viene con otro, lo enlazamos y lo hablamos y lo tratamos, y además sabemos cuándo es pertinente, en plan, cuándo está bien hecho y cuándo no lo está. ¿Vale? Pues, a ver, pues ya dicho las críticas al modelo computacional, vamos a entrar en el transhumanismo cultural, ¿vale? Este, como ya hemos dicho, recordamos, está inspirado en la crítica postmoderna al ideal humanista y trata sobre todo de mostrar las debilidades conceptuales del humanismo moderno. El transhumanismo cultural me parece clave para articular y esclarecer o comprender el fenómeno en su perspectiva histórica. ¿Vale? El doctor Fernández Peláez, por ejemplo, dice que desde el Neolítico hay biotecnología pura, ¿vale? Trata el concepto de biotecnología. Cuando hablamos de las biotecnologías, parece que ya saltamos a los 70 y tal, pues él hace un historicismo y explicita muy bien, por ejemplo, cómo hemos manejado la biotecnología desde que el ser humano se considera ser humano, ¿vale? Entonces, expresa que la biotecnología es la gestión y la intervención del ser humano en la naturaleza, y por esta razón ya la entendemos desde el transhumanismo, perdona, desde el Neolítico.
También este nuevo nombre que hemos puesto como transhumanismo parece que es algo nuevo, ¿no? Y desde el comienzo de la humanidad se pueden ver en los mitos, en la literatura, en el arte pictórico, donde el ser humano se representa con alas para volar, con cuerpo de animal. En general ya quería beneficiarse de los genes del reino animal, o también siempre ha soñado con perfeccionarse, ¿no? Hemos utilizado la ilustración para eso, por ejemplo, o también hemos creado religiones con dioses o con un dios perfecto en el cual inspirarnos como regulador metafísico, ¿no? Como haciéndolo de propio espejo, construyendo pues, conceptos como justicia, igualdad, belleza, ¿vale? Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, un ejemplo de biotecnología en el neolítico, por ejemplo, son las mazorcas. No sé si ustedes le llaman así, nosotros le decimos el maíz o el millo en Canarias. Pues las mazorcas ya las sometíamos a transformaciones genéticas, cruzando caracteres genotípicos en la dirección que nosotros queríamos o en la que nos interesábamos, ya desde el neolítico. ¿Vale? Hemos sobreexplotado la agricultura con biotecnología y con la ganadería. La diferencia no es cualitativa, sino con la biotecnología moderna, sino que es de grado. Es decir, ahora somos más sofisticados, tenemos más conocimiento y por lo tanto no es que estamos haciendo algo nuevo, sino estamos haciendo lo de siempre, pero con más conocimiento, pues más complejo. ¿Vale? Si nosotros viéramos una mazorca como era en el neolítico, veríamos que apenas se podría comer de ahí. Pero analizando el cultivo, hemos explotado la agricultura y hemos activado unos caracteres genotípicos que ha hecho pues, que la mazorca se infle y nos ha servido justamente para, comer más mazorca. Vale. A saber, hasta ahora las mejoras aplicables al ser humano han sido confiadas a las técnicas sociales, como es la educación, las leyes que nos dotan de mejoras morales o mentales, el ejercicio físico, la ingesta de plantas medicinales, las costumbres alimentarias. Estos nos han dotado de prótesis culturales que amplían nuestras capacidades cognitivas y transforman nuestra forma de vida. Han dado pie, por ejemplo, a la escritura, a la ciencia, al arte, el derecho, la cooperación en grupo, al uso de herramientas, a la domesticación de animales y a la agricultura. Como hemos adelantado, el transhumanismo se define como una continuación de ciertos aspectos del humanismo moderno o como una consumación histórica del humanismo. Pero también se entiende como una superación de algunos puntos importantes. Por ejemplo, en común tenemos el respeto por la razón y la ciencia, o el compromiso por el progreso y la apreciación por la vida humana. Y difieren, por ejemplo, en su cosmovisión antropocéntrica de la naturaleza y en su ética humana limitada, en el sentido en que en el centro del programa metafísico estaba la preocupación exclusivamente por el hombre, instrumentando, por ejemplo, a la naturaleza en su beneficio, y desde la crítica cultural transhumanista intentan implantar éticas más amplias como éticas ecológicas, ¿vale? Donna Haraway, por ejemplo, es una transhumanista que se considera poshumanista en el sentido de que no es que se considere en un estadio que vaya a superar la especie humana, pero habla de que el ser humano ha cambiado ya desde que arrancó en el neolítico, como nosotros nos consideramos seres humanos a partir del neolítico, y hemos ido cambiando de fase, en el sentido de que si nosotros cogiéramos a un ser humano del neolítico o de principio, no sé, de la filosofía del siglo V antes de Cristo o del medievo y lo pusiésemos aquí, no entendería qué tipo de seres humanos somos. En ese sentido, ella se considera transhumanista. ¿Vale? Y apunta muy bien una cosa en la que yo también me apoyo, que son las falsas dicotomías o dicotomías superadas. En el pragmatismo, pues ella también las apunta muy bien y dice, aún no hemos reconocido que han quedado obsoletas las dicotomías que han fundamentado nuestra percepción del mundo, como son natural-artificial, naturaleza-cultura, organismo-máquina, hecho-ficción, mente-cuerpo,
animal humano o masculino y femenino. El hombre y la mujer son un proyecto sin esencia. Son lo que nosotros queremos que sea. Podemos redefinirnos. Y esto es lo revolucionario. ¿Vale? Hemos tenido la evolución cultural, pero también tenemos, perdona, la evolución biológica, pero el ser humano, a través de la abstracción y el lenguaje, también tenemos la evolución cultural o la selección cultural que también tenemos. Bueno, llegó un momento en que la especie humana fue capaz de dirigir su propia adaptabilidad y transmitirla mediante el aprendizaje. La evolución cultural comenzó a aplicarse favoreciendo muchos tipos de cambios, por ejemplo, las creencias, el conocimiento, las costumbres, la tecnología, las instituciones sociales, formas de lenguaje, arte, ideas. Esto es lo que queríamos decir al principio de la ponencia con un tomar conciencia, tomar las riendas de nuestro propio destino. El transhumanismo en este sentido sería una apuesta fuerte por nosotros mismos. Estamos hablando de un antiesencialismo, de libertad y pragmatismo. ¿Vale? Esta nueva figura o nuevas maneras de comprendernos a nosotros mismos, desde la caída de las dicotomías tradicionales, nos resultan liberadoras, ya que abren puertas a nuevas políticas no basadas en concepciones estrechas y esencialistas, como afirma, por ejemplo, Antonio Diegues. Rossi Braidotti también apunta muy bien, que también se considera poshumanista en este sentido. Dice que buscamos nuevos términos útiles para explorar nuevos modos de comprometerse con el mundo. Esto nos suena mucho a los wittgensteinianos, por ejemplo, filosofía del lenguaje pura, o a los pragmatistas o neopragmatistas norteamericanos. Vale, a ver. Pues, continuando con el orden, vamos a, después de haber tratado los principales argumentos del transhumanismo cultural, que me parecen como la base para comprender también el transhumanismo biomédico. ¿Vale? Recordamos, esta es la que se basa en la biología y en la medicina, más concretamente en la genética y en la farmacología. Se habla de varios tipos de mejoramiento, como por ejemplo el mejoramiento genético, el mejoramiento psicocognitivo, el mejoramiento moral, el mejoramiento afectivo, entre otros. ¿Vale? Filosóficamente hay argumentos contrapuestos, los que están a favor del transhumanismo y los que están en contra. A favor, por ejemplo, como ya hemos dicho en el transhumanismo cultural, los transhumanistas se defienden diciendo que las técnicas y las prótesis culturales existen ya desde el Neolítico, como habíamos dicho. Hablar del ser humano es hablar de su propio proyecto desde entonces, como diría Ortega y Gasset. Otro argumento muy potente en el que se suelen fundamentar los transhumanistas es que no mejorar o no mejorarnos sería faltar a un deber moral, e incluso sería inhumano faltar a no mejorarse, ¿vale? Porque sería irresponsable dejar los cambios al azar, a saber, si no hay nada intrínseco en abandonarse o abandonarnos a una suerte de lotería genética cuando tenemos en nuestras manos el poder de eliminar enfermedades o remendar errores genéticos, por ejemplo. Dicen, superar o mejorarnos es en sí mismo deseable. Tener mejores condiciones vitales es en sí mismo deseable. No hay diferencia ética entre hacerlo a través de la educación, de la alimentación, de los cuidados, de las técnicas culturales de cualquier civilización, sean técnicas de la cultura china o de una civilización indígena venezolana, por ejemplo. No hay que decir un no o un sí al transhumanismo o a los avances, por ejemplo, en genética, sino que hay que estudiar cada caso porque, por ejemplo, hay avances que son perfectamente estables con nuestro punto de vista ético y social. Estos recursos pueden producir igualdad, ¿vale? Porque nosotros, por el hecho de nacer, ya hay personas que más privilegiadas que otros. Por ejemplo, podemos tener más, por ejemplo, podemos ser más inmunes a enfermedades, tener más resistencia ósea, podemos tener mejor musculatura o incluso podríamos tener o considerarse dentro de la selección cultural tener más belleza, ¿no? Parece puro transhumanismo y es la naturaleza en sí misma. Pues bueno, nos comentan que
que este tipo de técnicas genéticas, de terapia genética, podría producir igualdad, en plan, porque yo no puedo tener la misma inmunidad, que eso ya lo hacemos, por ejemplo, con la vacuna inmunológica que los demás, que otros que ya nacen con una siendo más fuertes, o porque yo no puedo tener esa musculatura, ¿no? Eso se puede modificar ya genéticamente a través del CRISPR, ¿vale? Dice que producen igualdad y que también producen desigualdad, pero que aunque la produjera la desigualdad, tampoco sería una justificación para ir en contra de estos avances. Además, algunos, como ya hemos dicho, poseen ya rasgos mejorados desde su nacimiento. Por otra parte, mejorarnos puede producir daños. Y es verdad, toda práctica científica o en la vida misma conlleva sus riesgos. En las prácticas científicas no iba a ser menos, pero estas, por ejemplo, están obligadas a reducir los riesgos, como ya sabemos, antes de ser llevada a la práctica, como se ha hecho siempre. Los riesgos, ¿no? La gente dice, no, pero conlleva riesgos, dicen los bioconservadores, conlleva riesgos y tal. Pues el transhumanismo dice, ya, pero es que la propia inacción ya produce daños, ya produce riesgos. Ya se lo sabe perfectamente cualquier embarazada, ¿sabe? Es decir, el no hacer nada conlleva riesgos y daños. Ya nacen niños con enfermedades genéticas hereditarias, posiblemente curables, y por eso no significa que no lo vayamos a curar, ¿vale? Como por ejemplo el cáncer, el SIDA, ya podría ser curable, también las enfermedades coronarias y demás, ¿no? El transhumanismo se defiende diciendo que es un prejuicio injustificado tomar en cuenta solo los daños posibles, ¿vale? Que hay que confiar en las prácticas científicas, las comunidades científicas, luego llevarlo, por ejemplo, al Parlamento, que ellos decidan, se dicen que si le dan el ok porque ya creen que el riesgo es lo suficientemente mínimo como para tomarse en cuenta, pues ya se le cogería a los pacientes, se le explicarían los riesgos y se llevaría a cabo, ¿no? Como se suele hacer en la práctica médica y la práctica científica, ¿vale? Otra razón, otra fundamentación de los transhumanistas es que dicen que no hay una demarcación científica entre lo terapéutico y lo mejorativo, entre lo mejorativo. ¿Qué significa esto? Que las terapias, por ejemplo, todo el mundo entiende que se utilice este tipo de tecnologías para la salud o para la enfermedad, pero para las mejoras parece como hay un cierto molesta, ¿no? Que tú te quieras perfeccionar, también hablan de las desigualdades, que hay más, los que tienen dinero tienen más acceso a perfeccionarse que los demás y puede crear una brecha más amplia que la que hay, social y tal, ¿no? Pues los transhumanistas dicen que eso ya lo hacemos, ¿vale? Aparte de que ya naturalmente hay gente que nace con más potencia en según qué campo, hay las Olimpiadas, o que, por ejemplo, las pastillas o las vacunas que tomamos se pueden tomar, se puede interpretar como una mejora para la salud o también como para mejorarse. De igual modo, ¿vale? Que no hay una demarcación científica en la que se puede decir que esto es una cosa o que ya es lo otro. Y otra, que es la más importante, la dejo para el final, es que dicen que no hay naturaleza humana, ¿vale? Que los bioconservadores, como sabemos, se fundamentan sobre esta. Hay varios argumentos de los críticos, ¿vale? En contra del transhumanismo. En primer lugar, tenemos lo que se fundamentan en la dignidad y en una supuesta naturaleza humana, es decir, presuponen una naturaleza humana esencialista. En segundo lugar, tenemos las posibles consecuencias negativas e irreversibles, como por ejemplo la salud, consecuencias en la salud, en la calidad de vida, en el aumento de las desigualdades, que esta es más razonable, se puede llevar a debatir. Y en tercer lugar están los críticos que condenan de antemano cualquier avance en el campo de la genética, cuando hay avances que son perfectamente estables desde nuestro punto de vista ético y social, como hemos dicho anteriormente. ¿Vale? La dignidad humana, que es uno de los conceptos claves actuales del Estado de Derecho y en nuestro sistema internacional de derechos humanos, se basa fundamentalmente o se encuentra bajo la premisa de que el ser humano es valioso por ser un humano, ¿vale? Todo humano, por el hecho de existir, sea niño, adulto, anciano, es intrínsecamente valioso y por eso hay que respetarlo. Los derechos humanos se entienden si se da por supuesta la dignidad humana.
Y en las dimensiones de lo valioso se expresan los derechos. Por ejemplo, como el ser humano se expresa, tiene derecho a la libertad de expresión. Como el ser humano está vivo, tiene derecho a la vida y a vivir. Vale. La característica singular humana que lo distingue del resto de cosas y de seres vivos valiosos del planeta es que nosotros somos capaces de entender nuestra dignidad y la de los demás y de comprometernos con su respeto. Los animales irracionales, evidentemente, sí valoran su vida, pero son incapaces de entender la dignidad de los demás animales y menos comprometerse en su respeto. El ser humano, justo por ser consciente, se siente abocado en defender la dignidad y a comprometerse con su respeto, implicando justo su libertad. ¿Vale? Como hemos dicho, para los bioconservadores, que se fundamentan en la dignidad y en una supuesta naturaleza humana esencialista, para esto la ingeniería genética implica unas prácticas que conllevan una violación del orden natural que debe ser respetado siempre. ¿Vale? Barry Barnes y John Dupré, por ejemplo, advierten que ya han sido demasiadas las ocasiones en el pasado en el que han apelado a un supuesto orden natural para justificar precisamente injusticias, como por ejemplo hablar del orden natural de lo que es masculino y de lo que es femenino, o hablar de orden natural de razas superiores o inferiores, o también de las formas naturales y antinaturales de sexualidad. ¿Vale? El antiesencialismo transhumanista habla de que no hay ningún orden natural y tampoco hay ninguna naturaleza estable. Esto ahora lo explicaremos también. Esto ya está abandonado. ¿Vale? Los bioconservadores, aparte de instalarse en una naturaleza humana, también se argumentan desde la noción de especie. ¿Vale? Pues atendiendo a esta noción podemos decir que no hay un consenso acerca de cómo definir el concepto de especie, ya que no se encuentran diferencias entre ellas. En cambio, en lo que casi todo el mundo coincide es en rechazar la idea de que hay en cada especie un conjunto de rasgos esenciales ausentes en otras especies y presentes en todos los miembros de una especie, a lo que podríamos llamar naturaleza de dicha especie. ¿Vale? Que se ha sonado un poquito laberíntico, lo explico mejor. No hay ningunos rasgos esenciales que pertenezcan exclusivamente al ser humano. ¿Vale? No somos extraterrestres que nos pusieron aquí, no tenemos nada que ver con nuestro entorno, sino que pertenecemos a un linaje. ¿Vale? No hay diferencia con el resto con otros animales, con otras especies. No tenemos diferencia de características morfológicas, por ejemplo, o de relaciones reproductivas, o de relaciones filogenéticas, ni por estrategias adaptativas, ni por ninguna otra. Ni siquiera encontramos rasgos esenciales en el genoma. ¿Vale? Muchos, cuando no han podido encontrar una identificación en el concepto de especie, según los rasgos observacionales que estamos hablando, han acudido a la identificación en el genoma. En plan, los rasgos esenciales humanos se encuentran en el genoma, ¿vale? Cometiendo así un reduccionismo genocéntrico. ¿Vale? Pues de entrada estarían excluyendo todos los aspectos culturales, pero aún así vamos a esclarecer el porqué de este reduccionismo. En primer lugar, hay que saber que el genoma humano es un constructo idealizado, ¿vale? Es una secuenciación elaborada a partir de una empresa llamada Celera, realizado por las muestras de 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Era un asiático, otro latinoamericano y 2 caucásicos. Por otra parte, hay que decir que es verdad que el ser humano coincide genéticamente en un 99,9% de su genoma, pero eso nos da una diferencia de 3 millones de pares de base entre 2 personas, entre 2 individuos cualesquiera. Además, por ejemplo, está la dificultad de que coincidimos con el chimpancé, por ejemplo, en un 99%, 99%, y esto no quiere decir que ellos sean 99% humanos, ¿vale? Aún así, podríamos arguir que la naturaleza humana residiría en los pocos genes que nos distinguen, pero quedaría fuera de la naturaleza humana rasgos que compartimos con otros animales, como por ejemplo el hecho mismo de que pertenecemos a una especie de primate, o del cual que hemos heredado, o el hecho de que tengamos compartamos la forma de los ojos con el resto de los animales, que tengamos cerebro, o que tengamos estas formas en nuestras propias manos, por ejemplo. Por otra parte, si tomamos de referencia a los neandertales, el problema se agravaría,
porque estos tenían 2 mutaciones en el gen FOXP2 que posibilitan a nuestra especie la producción del lenguaje y con esta la racionalidad y las lógicas que implica. Es decir, si quisiéramos aislar los rasgos esenciales propios del ser humano, tendríamos que prescindir incluso del propio lenguaje. ¿Vale? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Vale? Si admitiéramos remotamente que la naturaleza humana se encuentra en el genoma, tendríamos que situarla en los genes que compartimos todos los seres humanos a lo largo de la historia, pero no solo de la historia pasada, sino también de la historia futura. ¿Eso qué implica? Que con los pocos genes que quedarían, tendríamos que sumarle los posibles cambios a esos pocos genes. ¿Vale? ¿Cuáles? Pues a lo mejor podrían cambiar todos, porque lo que está claro es que en el futuro seremos otra cosa distinta. ¿Vale? Entonces, es decir, que no hay una naturaleza fija ni atemporal a todos estos bioconservadores que se fundamentan a raíz de ahí. Tampoco hay rasgos esenciales de una especie, ni tampoco hay rasgos esenciales dentro del propio genoma. Esto no quiere decir que a efectos prácticos no podamos usar el genotipo de un individuo para su identificación o identificar el genoma de una especie para situarla en relación con otras especies. Pero de la identificación práctica no se infiere una propiedad esencial, porque esta no es de naturaleza fija, sino que es contingente. De lo que sí se podría hablar es de una naturaleza evolucionada, que ha sido establecida dentro de un linaje, en un espacio delimitado, en el tiempo, puesto que la naturaleza tiene un fin abierto. Por ejemplo, ¿no? Hasta ahora ha sido normal en nuestra especie la reproducción sexual para tener hijos, pero a día de hoy ya fecundan niños in vitro y estos tienen dignidad y naturaleza humana. A nadie se le ocurre decir que estos niños no tienen alma, o que no piensan, o que no tienen emociones. Sin embargo, ya porque nos estamos quedando como qué somos, ¿no? Y antropológicamente parecemos que ya pues no somos nada. Sin embargo, dice Antonio Diegues, que esta argumentación está extraída de su libro, estas contraargumentaciones, dice, hay un rasgo último de la naturaleza humana que sí querríamos mantener, hablando aquí por casi todos, ¿no? Dice, dentro de los límites borrosos de nuestra especie, y es la capacidad de entender, evaluar y emitir juicios morales, pero ni siquiera este rasgo tendría por qué ser intocado, ¿vale? Este es el temor, por ejemplo, de Fukuyama y Habermas, que afirman que la manipulación genética de nuestra especie pueda que termine por eliminar la base biológica de nuestra autocomprensión ética. Una posición contraria a esta, por ejemplo, sería la de Ingmar Persson o Julian Savulescu, que afirman que el conocimiento nos ha dotado de una mejor conciencia histórica y nos ha hecho recoger más sensibilidades. Es decir, nos hemos hecho moralmente mejores y hemos elaborado mejores juicios morales. Esto se puede ver, por ejemplo, rastrear a lo largo de nuestra historia, que entre más conocimiento, más nos hemos situado antropológicamente en el mundo. En un principio pues éramos racistas, hemos intentado solventar ese problema, ahora las mujeres también, el posmodernismo ha abierto la lata a todos estos microdiscursos que posibilitan o visibilizan estas sensibilidades que antes pues, no se contaban. ¿Vale? Después aquí, así terminando un poco, he puesto algunas promesas del transhumanismo y después de las barras he puesto cómo las interpreta el poshumanismo, ¿vale? Para que vean un poquito la diferencia a cómo se dispara la literatura científica o llamarlo regulador ideológico o regulador metafísico, como quiera, ¿vale? Para inspirar en la práctica científica y tal. Vale. Pues los que en el transhumanismo se habla, por ejemplo, de alargar la vida o retroceder el envejecimiento, ¿no? Esto ya, pues ya sí se hace, ¿vale? Se hace con animales, se habla del alargamiento de los telómeros y los poshumanistas hablan directamente de la inmortalidad, ¿no? De ser siempre jóvenes y sanos e incluso de poder rejuvenecer en el tiempo, ¿vale? Aquí un segundo ejemplo que he puesto, por ejemplo, los transhumanistas, la práctica científica intenta curar enfermedades. El poshumanismo habla directamente de erradicarlas, eliminar las enfermedades. ¿Vale? Cualquiera que sepa un poquito más o menos o tenga nociones de biología sabe que las enfermedades no se pueden curar en su totalidad,
porque el cuerpo humano ya es un cuerpo biológico, y si no nace una espora nueva de una planta o un nuevo animal que nace o cualquier cosita en la Tierra, puede generar una nueva enfermedad que no existía hasta entonces, ¿vale? Pues ellos hablan de eliminar enfermedades. En tercer lugar, intentan salvarnos, o sea, del sufrimiento a través de la farmacología y tal, ¿no? Y como el Prozac y tal, ¿no? En plan para las depresiones. O también estudian los disparos de la fibra C y tal, que son las que activan el dolor en el cerebro y tal, ¿vale? Pues los poshumanistas también hablan de eliminar el dolor. Y no solo el dolor físico, sino el dolor físico y psíquico. Es decir, ser inmunes a las depresiones. Otro ejemplo sería el de ampliar nuestras condiciones de felicidad, ¿vale? No es lo mismo ampliar nuestras condiciones de felicidad, que eso es lo que hacemos todos cuando, por ejemplo, tener un trabajo fijo y tal, a prometerte la felicidad. Hay aquí mucho que cortar y hay mucha ideología, incluso parece una pseudo religión en el sentido de que parece que estamos hablando de el cielo en la tierra, ya, ¿vale? A través de la tecnología. También se habla de, por parte del transhumanismo, de ampliar nuestras condiciones cognitivas. Y ellos hablan del aprendizaje inmediato por descarga, ¿sabes? Que un cambio muy radical. O, a ver, o de nuevas capacidades sensoriales para percibir la realidad, nuevos sentidos, como la ecolocalización. Eso está entre medias. Hay cosas que sí se pueden hacer, pero todavía están muy, muy en pañales. Podemos seguir aquí, por ejemplo, con ser moralmente mejores. Esto ya lo hemos dicho, que justamente lo que nos ha hecho moralmente mejores no ha venido de técnicas justamente científicas, sino de técnicas sociales, ¿vale? Y ellos pues dicen que podemos ser, nos pueden manipular en el sentido a través de la farmacología, por ejemplo, para, eh, para ser más buenos. También se puede hablar de remendar errores genéticos, controlar la evolución, dirían ellos, o de prótesis biónicas. Esto forma más parte esto ya, cualquiera ya ve a uno que, por ejemplo, le falta un pie y tiene un pie ortopédico, ¿sabes? O ya se habla también de prótesis para implantar en el cerebro y tal, para manejar a distancia algunos aparatos y tal, ¿no? Esto el poshumanismo no dice nada porque ellos lo que quieren es implantar todo el contenido sináptico en un soporte no biológico, como puede ser, como hablamos antes, en una computadora o en una nube. Entonces, no se van a implantar ninguna prótesis. ¿Vale? Entre también las propuestas poshumanistas, también se habla de fundirse en una superinteligencia cósmica con más seres inteligentes, ¿no? Que sería aquí proclamar el fin del humanismo. Sí, para terminar, he puesto algunas preguntas para a lo mejor ayudar a los demás, ¿no? Después de a los que quieran preguntarme algo, así para ver si les puedo sacar algo. Y le he puesto algunas preguntas de tipo bioéticas o políticas o biológicas o de inteligencia artificial si quieren, o conceptuales como el transhumanismo cultural y tal, ¿vale? Por ejemplo, eh, una pregunta bioética sería esta. ¿La perfección física y la salud están directamente relacionadas con la felicidad? Pues bueno, en parte sí, ¿no? Pero no significa que vayas a ser feliz porque tengas perfección física y salud, o añado, por ejemplo, dinero, ¿no? Si ¿quién establece los límites de las mejoras tecnológicas? ¿Los científicos o el Estado? Aquí hay un riesgo de poder tecnocrático. Dice, por ejemplo, mientras que convivamos humanos y poshumanos, ¿quién establece los derechos? ¿Serían mejores los más perfectos? ¿Qué sería ser más perfecto? ¿Vale? Me recuerda un poquito a la película de Ágata. El que dice que parece ser más perfecto son menos infelices, eso también sucede en la vida realidad, en la vida cotidiana, y así. Bueno, pues con esto quedaría mi ponencia sobre el transhumanismo filosófico terminada y espero que le haya podido ayudar o acercarse un poquito más al transhumanismo. Y muchas gracias por la invitación y que hayan podido estar conmigo compartiendo una tarde y pudiendo hablar de filosofía, que es lo que nos gusta. Bueno,
muchísimas gracias, Jeremy. Buenísima la charla. Muchísimas gracias a ustedes por querer compartir un rato conmigo. No, encantado. He visto que hay algunos que han levantado la mano, levanto yo, antes. Guadalupe, Agustina y Cristina. ¿Sí? Vamos a tratar de ser como que para que cuando que no nos solapemos en las preguntas. Primero, bueno, muchas gracias. Me cuesta mucho el tema porque digamos, o sea, bueno, hay muchas cosas. Primero, lo que más me llama la atención es, hay una cosa falaz que me parece ahí, que es muy conocida, que es el terreno resbaladizo. O sea, decir que los humanos hemos interactuado dialécticamente si quiere, con el medio y que siempre hemos estado seleccionando y hemos sido seleccionados por la naturaleza, no implica, no es lo mismo que bombardear un gen y, digamos, y modificarlo en su interior y eso, entonces, me da la impresión solamente esta pregunta de que la carga de la prueba está en el lado del innovador, no del conservador. Entonces, a veces me parece que como que en lo que vos has planteado, mucha de la defensa de ellos es, bueno, y si no hacemos nada, los mismos estamos no haciendo nada. Bueno, pero acá pasa con los transgénicos y todo. Hay que demostrar fehacientemente que eso no es malo y no tenemos que probar lo contrario, que es malo. ¿Sí? O sea, es como si fuese que... Y ese argumento de que siempre hemos estado modificando genéticamente, como bueno, está bien, pero no es lo mismo. Creo yo que hay un punto que ellos, me parece que da la impresión de que el transhumanismo lo comprende, porque por eso es que lo plantea el transhumanismo. Y segundo, la cuestión de la indiferenciación genética, que nosotros no somos tan parecidos, pero yo puedo encontrar un ADN y saber si es de hombre o de mono o de qué sé yo, y puedo saber muchísimas cosas. Está bien que no pueda saber ese tipo de argumento, está bien que no pueda saber exactamente, no sé exactamente igual genéticamente a otro, pero digamos, son como, de alguna manera, ya sé, sin reducir o sin hacer esta cuestión, digamos, de determinismo genético, etc. Pero me da la impresión de que, o sea, y también hay formas culturales de determinar si es que hay o no vida humana, qué sé yo, o ritos, o entierros, etcétera. O sea, como que me da la impresión de que por ahí, cuando le conviene al transhumanismo, borra la frontera. Cuando no le conviene, las agiganta. Esa sería un poco la pregunta, si estoy de acuerdo. Vos tienes una posición más o menos crítica, al mismo tiempo le tienes alguna fe, ¿sí? Vale, pues si quieres voy contestando las preguntas así de uno en uno, porque si no... tienes muchas razón. Dices en la clave, por ejemplo, que dicen que los que innovan tienen la carga de la prueba, tienen que demostrar, ¿no? Eso se tiran las piedras los unos a los otros, ¿vale? Porque no sé si te has dado cuenta que cuando se le desarticula conceptualmente a los bioconservadores, utilizan argumentos biológicos, es decir, científicos, para fundamentar su identidad y cuando, claro, caen en el campo que ellos no son expertos. Los expertos son los biólogos y los biólogos te dicen, pues te desarticulo aquí mismo, te cojo como que especie, como que genoma, pues ni especie ni genoma. Entonces lo desarticulan más. Entonces se quedan como, que nos pasa mucho siempre, esto pasa mucho en antropología, cuando intentamos definir al ser humano nos quedamos con casi nada, aunque realmente sabemos perfectamente quiénes somos, ¿no? Pero como que parece que nos sentimos más cómodos cuando decimos somos así, más que estamos en un cambio, ¿no? Entonces la carga de la prueba es verdad que también lo tiene el que innova, pero justamente cuando le pregunta el que innova las fundamentaciones al bioconservador le dice, a ver, ¿y por qué no cambiamos? Lo que le demuestra es que no hay nada. En plan, bueno, está la naturaleza humana. Dice, pero si no, no existe la naturaleza humana. Ya está la especie. Dice, está la identificación con las especies y tal. Sí, pero es que eso tampoco se da
pues bueno, la identificación genética y tal, que es nuestra huella dactilar, ya, pero es que esto tampoco nos hace únicos. Y entonces se quedan como suspenden el juicio, ¿me entiendes? Y los bioconservadores lo único que hacen pues es defenderse desde una postura esencialista. Soy así porque quiero ser así. Entonces, la dignidad humana es lo que vivimos hoy en día, y a lo que considero dignidad es esto. No quiero cambiar, que es perfectamente legítimo. Pero claro, los que sí quieren cambiar o los que quieren proponer, siempre realmente entre el progresismo y los conservadores siempre ha habido este enfrentamiento. Dicen, pues, ¿cómo se organiza? Eso no se puede organizar, simplemente la sociedad va asumiendo los cambios que quiere asumir. Por ejemplo, si llegamos a proponer el Internet antes de vivirlo, pues para muchos hubiese sido una locura. Si diríamos, no, a partir de ahora, para tener relaciones se hace a través del Internet, que va a ser una pantallita y tal, ya la gente casi no sale de la casa. También ligamos así, incluso. Y tenemos relaciones a distancia. Eso mismo, por ejemplo, a nuestros abuelos le parecería incomprensible y diría que eso no sería propio de la naturaleza humana, que la naturaleza humana está en el relacionarse, en el tacto, y simplemente la sociedad lo ha asumido y ha cambiado. Entonces, lo que hace en la estrategia transhumanista, lo que hace es proponer, 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 porque al final vas a terminar cayendo. Por ejemplo, los transhumanistas o en el campo de la biomedicina, por ejemplo, todo el mundo está en contra de los móviles, ¿vale? Si no quieres un móvil, no lo cojas. Ya verás cómo lo terminas utilizando. Aquí hay enfermedades de terapia genética. No, eso me parece un horror. Vale, espérate a que tu hija tenga una enfermedad, a ver si la llevas al hospital o no. ¿Entiendes? Más o menos ese debate. Después hablaba sobre la evolución, la evolución genética, sobre el ADN, ¿no? Y las fronteras. Básicamente, yo estoy de acuerdo en las que han habido unas dicotomías tradicionales en que sí nos han ayudado mucho a construir la civilización y en lo que nos hemos convertido, ¿no? Pero hay falsas dicotomías, como por ejemplo, natural artificial. Hemos considerado que lo artificial es lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico es conceptual total, porque lo tecnológico es un producto de la vida en sociedad. Somos sofisticados no solo haciendo tecnología, sino organizándonos de lunes a viernes, yendo a trabajar, en la educación somos muy sofisticados, en el ejercicio físico, en la ingesta de plantas medicinales, todo eso es tecnología. Y le hemos puesto el nombre de artificial. ¿Por qué? Eh, porque así se hizo tradicionalmente, pero a día de hoy ya llamar artificial, o sea, que sea natural, que tú elijas comida o que manipules genéticamente la agricultura o los animales y que no sea normal y que no sea artificial también, que mejore de otro tipo con la implantación, son técnicas. ¿Me entiendes? Que si Pero nos pasa que cuando vos estás desnudáramos... modificando, si vos modificas un gen, en esa técnica no sabes qué modificar, sabes que modificas una característica, pero no sabes que si después eso genera a la larga otros problemas. O, bueno, digo, estoy pensando en los temas que trabajamos Ah, nosotros. claro. Es decir, es Eso, por decir, ejemplo, es... por eso digo, le cae la prueba de que el transgénico, hablando, bueno, sí, el transgénico, la soja, etcétera, ¿sí? Tiene unas consecuencias que de alguna manera nunca se han, digamos, ni se han pensado, o no se han querido pensar, o se sabían, pero entonces la carga y la prueba era, bueno, había que hacer esto. Y por eso digo que no es lo mismo bombardear con oro un gen que seleccionar un perro de otro, más pedirse, son horribles, los perros de ahora está bien. Pero dentro de todo ese tipo digo, comparar una cosa con la otra es más o menos, me parece como comparar un cazador-recolector con la bomba nuclear. Exacto. La verdad que lo apuntas muy bien. A ver si me explico. Eh,
El perro, por ejemplo, ha sido el animal más genéticamente, ha sido con el animal más genéticamente experimentado de toda la historia por el ser humano. Es más, tú ves a los pobres perros que tienen enfermedades genéticas de todo tipo, ¿no? Por la manipulación nuestra. Hemos experimentado genéticamente con los perros. Es verdad lo que dices, que contribuye, que es una de las críticas que hacen los conservadores, que no es lo mismo cambiar un gen, ¿no? Vale. Evidentemente tiene unos riesgos. Esto no es que se quiera precipitar. Nadie está hablando de precipitarse. Los científicos no se quieren precipitar, sino como mismo nos vacunamos o nos tomamos una pastilla o nos operamos del corazón, en principio no se sabía lo que se hacía, ¿no? A día de hoy, como la práctica científica lo que hace es reducir los riesgos al mínimo. Y después de llevar los riesgos al mínimo, se presenta. ¿Se aprueba o no se aprueba? Por la democracia, ¿no? En el Parlamento. Y si se aprueba, como se hace con cualquier enfermedad, se explica al paciente de que, mira, te quieres operar, tienes 50-50 de vivir o morir. Se le explica los riesgos y él decide si sí o si no. Eso es como se está llevando la práctica científica hasta ahora, pero no significa que de repente vamos a bombardear con operaciones de este tipo y tal. Es que está hiper interesante porque no sé si va a salir la... Dejemos que los otros pregunten, si capaz que vuelven y vamos pensando, tampoco es para que ya decime Jeremy o te mando a Godzilla, ¿no? Sí, sí, porque hay cosas chulas ahora que creo que irán saliendo, si no las voy nombrando yo. Sigue la Aguada, yo me perdí, creo que Aguada, Agustina, Cristina, Vitek, eran, Sí, creo así, que era. ese es el orden. Bueno, muchas gracias, Jeremy. A ver, yo no conozco tanto el tema, así que te voy a hacer preguntas más bien metafilosóficas, digamos como para aclararme a mí algunas cosas que dijiste y tratar como de entender el planteo. Si no te seguí mal, en algún sentido lo dijiste hacia el final también en la discusión con Santiago, el transhumanismo sería un proyecto no esencialista que trata de diluir todo tipo de dicotomías para repensar a les humanes, digámoslo así. La pregunta es entonces si hay un continuo, porque en un momento dijiste que claramente hay una diferencia con los animales, entonces repensar eso, entonces bueno, hay un continuo con los animales, entonces no habría algo así como le humane, habría seres o algo así. Y dos, si hay entonces un continuo con la tecnología, entonces habría también cybers y no humanes, o cómo lo estás pensando, digamos. Y yo creo que está bien no tener dicotomías esencialistas en ese sentido, pero sí hay que tener como algunos criterios para dirimir, por ejemplo, debates éticos que se siguen de estas ideas, ¿no? Porque digo, bueno, la tecnología ha avanzado y en algún sentido nos ha ayudado y es esta idea como que no hay algo esencial y nos vamos modificando, etc. Pero también ha sido muy autodestructivo. Uno puede entender desde una visión más bien pesimista, ¿no? Ciertos usos de la tecnología, no la tecnología per se, pero digamos ciertos usos de la tecnología. Entonces, de nuevo, ¿cómo pensar? Bueno, no somos esencialistas, no queremos plantear de modo dicotómico, pero al mismo tiempo tenemos que tener algunos criterios para distinguir, por ejemplo, intervenciones cuando alguien nace y su sexo no está determinado, ¿no? Toda la idea de la no intervención en las cuerpas de los recién nacides. Entonces, por un lado, vos decís, bueno, en ese sentido la tecnología no tiene que intervenir, pero para ciertas enfermedades debe intervenir, ¿no? Entonces, de nuevo, como la dimensión ética, digamos, de este continuo con la tecnología. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Guadalupe, primero por estar aquí y poder compartir un rato conmigo. Y me has hecho, yo creo que es la pregunta más fundamental de todas las preguntas, la madre de las preguntas, porque la gente enseguida como que esto es una locura, y realmente no es ninguna locura, en el sentido en que no estamos haciendo nada que ya se hacía hace 20 años o 40 o 60. El criterio y el fundamento siempre es ético, ¿vale? Siempre, y eso lo marcamos nosotros. Nosotros, con nuestros principios éticos, regulamos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, la gente piensa con el transhumanismo, va, pero ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a poner ahora luminiscencia? Por ejemplo, hay tecnología para clonar, pero nadie clona. ¿Por qué? Porque eso está hipercastigadísimo. A nadie es que ni se le ocurre. Bueno, tecnología para clonar cabras, seres humanos y tal, es más difícil. Con primates se ha intentado. Pero se podría, ¿no? Si no hubiese ética, se intentaría, pero no se intenta. Y hay muchas otras cosas que tampoco se intentan, porque siempre nos manejamos bajo criterios éticos, ¿vale? En ese sentido, es lo más importante, ¿vale? Una ética de reconocimiento recíproco intersubjetiva entre individuos, entre personas responsables que están decidiendo lo mejor para la humanidad en su conjunto. No, y pues por eso me parece, porque la gente, claro, relativiza y se cree que de repente vamos a poder hacer de todo. Tú, por ejemplo, cuando vas por la calle, también si quieres puedes hacer de todo, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes una educación y tal, y no lo haces. Podrías saltarte todos los semáforos para llegar a la universidad antes, pero Pero esa prefieres dimensión respetar. ética es humana, o sea, esa dimensión ética conserva alguna noción de persona, y los animales no estarían ahí, ¿verdad? La dimensión ética básicamente es la que tenemos, la de los derechos humanos, que es neocantiana, y es neocantiana porque ahora también se expande. Dije, por ejemplo, antes una ética humana limitada, en el sentido de que el proyecto humanista moderno proponía, todo el programa metafísico, antropológico, estaba con respecto al ser humano, ¿vale? O el ser humano, o como ser humana, me parece también bellísimo. A lo que me refiero es que, claro, antes, por ejemplo, instrumentábamos la naturaleza, parecía que los recursos eran infinitos, y ahora tenemos más sensibilidad, ya no solo con nosotros mismos, sino con el entorno, con nuestro entorno. Por eso dije unas éticas ecológicas, más amplias, que ya recogería también a los seres humanos, a reconocer también a los animales, cómo tratamos a los animales, porque si no, no seríamos transhumanistas, sino seríamos transhumanistas, en plan, en inglés, basura de humanos, si solo lo tuviésemos en cuenta nosotros. Eso nos lo ha dado el conocimiento. Y, y hay gente que ha tenido un sentido común enorme desde el principio de los tiempos y no le hacía falta, pero sí es verdad que a nivel colectivo, pues nos ha costado. Y la dimensión ética es importantísima, me encanta porque es principal. Lo que hablaste de los cyborgs, al fin y al cabo es como, por ejemplo, se hablan de prótesis y tal, eso ya es que hay cosas que parecen de locos, me parecen ya saltos. Por ejemplo, yo veo a gente con piernas ortopédicas que quedan tan bien que dice, madre mía, pero si este hombre corre y todo, digo, pero si ya está estéticamente, dice, va con su pantalón corto y eso a lo mejor hasta hace no mucho era un poquito violento, ¿no? Entonces el cyborg se difumina en ese sentido, pero siguen siendo personas humanas, ¿sabes? Realmente da igual lo que lleve eh, de más, sigue siendo personas humanas. No sé si he podido aclarar un poquito lo que querías decir, Guadalupe. Muchísimas gracias a ti. Cristina, Iba Agustina primero, me parece. Agustina, perdón.
Cristina, espera a que termine Agustín. Hola, buen día. Muchas gracias por la exposición. Agustín es mi nombre. Mucho gusto. Encantado. Te quería preguntar, bueno, no preguntar, comentar. Primero, me parece interesante la propuesta porque, retomando un poco la discusión que teníamos el martes pasado sobre la cancelación del futuro, en el sentido de esta imposibilidad de pensar el futuro, me parece que el transhumanismo sería una forma, ¿no?, de resistencia a la cancelación del futuro. Es un intento de pensar un futuro que es como un gran problema, ¿no? Eso por un lado, pero después entiendo que, no conozco las teorías, pero por tu exposición entiendo que el transhumanismo soporta muy bien en el sentido de suponer muy bien una noción de progreso, que a mí me incomoda un poco porque pienso, por ejemplo, en esta idea de la ilusión de perfección del cuerpo, por ejemplo, o de cerrar cierto círculo en el sentido de tapar todos los agujeros de un cuerpo, o sea, de hacerlo realmente perfecto, y me parece que ahí se produce una paradoja, porque en realidad se pretende como la perfección del cuerpo, pero al mismo tiempo lo que se evita, se termina evitando la incomodidad de la presencia real de un cuerpo, tanto del propio como del cuerpo de los demás. Entonces me parece que ahí hay como una paradoja extraña, pretendiendo la perfección para que podamos convivir con el menor conflicto posible y la mayor felicidad, pero en realidad lo que hacemos es pretender, solapadamente pretender eliminar esa incomodidad que es constitutiva de nuestra especie, digamos. Me parece que eso por un lado. Y después también me llama mucho la atención, pienso, ¿no?, en estas propuestas, y pienso también en esta ilusión de eliminar el error, ¿no? Como, voy a decir, contar una cosa casi doméstica, pero antes de entrar a la charla discutíamos con colegas del trabajo sobre cómo eliminar ciertos errores que se dan en la cursada virtual a través de un formulario, y cómo perfeccionar ese formulario para que los y las estudiantes cometan la menor cantidad de errores posibles y nosotras tengamos la menor cantidad de reclamos y también nosotros tengamos la menor cantidad de errores. Entonces esto se vuelve una cosa infinita, y yo les decía en la discusión que me parecía que era digamos que era imposible reducir a cero tanto el error como el reclamo, pero no solamente de los estudiantes, sino nuestro. Entonces, parece que también ese tipo de ideales de eliminación del error y de la equivocación, incluso del malentendido, nos ponen ante un ideal que realmente es aplastante. No solo es aplastante, sino que eliminan el malentendido, que es justamente constitutivo del lenguaje, o sea, no hay lenguaje sin malentendido. Entonces, queremos eliminar el malentendido, pero preservar el lenguaje y preservar la producción cultural, el arte, la literatura, etcétera, pero eliminando el error o eliminando el malentendido. Entonces me parece que se producen dos paradojas, primero la del cuerpo y después la del malentendido en el lenguaje. Me parece que eso quería como comentar. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy buenas preguntas, muy afiladas también. Con respecto a la primera parte, habla de... a mí la palabra transhumanista ya de entrada no me gusta, ¿vale? Somos humanos que intentamos... justamente los filósofos o los científicos tenemos como la tarea de intentar proporcionar algo que ayude a la sociedad, ¿no? Entonces, la palabra transhumanista, ya como estamos hablando del transhumanismo y el poshumanismo, parece que ya nos pone en otro estadio diferente de nosotros y nos vemos a nosotros mismos como algo obsoleto. Y eso ya es una herida que como que no nos gusta. Pues por eso a mí no me gusta la palabra transhumanista directamente. Yo hablaría de filosofía de la medicina, volvería, en ese sentido sí volvería a una recontextualización de los conceptos. En ese sentido utilizaría términos clásicos. En otros, pues por ejemplo, pues no. Entonces, lo que en tu primera parte de la pregunta dirías que hablabas de repensar el futuro. Para mí, una de las cosas que más interesante del transhumanismo es que es
este esfuerzo reflexivo, hipotético de lo que se está haciendo, porque ¿qué pasa? Que las tecnologías van tan aceleradas que ya uno no sabe ni por ejemplo, con la inteligencia artificial, con la propiedad intelectual de los datos, no ha dado tiempo a repensarse, directamente violan todos nuestros derechos y ya está, ¿sabe? Y este esfuerzo transhumanista nos lleva como hablábamos que el transhumanista decía que era un deber moral que si podemos mejorarnos en algún sentido, era un deber moral hacerlo y era inhumano incluso no hacerlo, el tener las herramientas, por ejemplo, de curar enfermedades y no hacerlas, ¿no? Entonces, también es un deber moral, pondría yo, el hecho de que nadie quiere desigualdades sociales, ¿vale? Entonces, ya no solo tendríamos que hacer el esfuerzo para cambiar, para poder utilizar medicinas, que pueden estar más o menos o no a punto, sino que también tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos el deber moral también de repensar el futuro para que sea lo más humanamente posible, que no haya problemas sociales, que no hayan desigualdades o diferentes especies conviviendo entre nosotros. Podemos evitar todo eso también, ¿me entiendes? Las dos cosas son compatibles, van de la mano. Eso con respecto a lo de repensar el futuro. Con respecto hablaba de la ilusión que se proyecta del cuerpo del transhumanismo, justamente el poshumanismo, ¿sabe? Hay como una noción de perfección, como un canon de belleza, que no se sabe todavía cuál es, pero que sí se habla como de perfección, ¿no? Que es la perfecta. Siempre hemos hablado de lo perfecto, los cánones de belleza siempre han existido, ¿no? A día de hoy la gente se mejora estéticamente y no cancela el cuerpo. Yo creo que hay una pluralidad y la gente más o menos que no se siente cómoda con su cuerpo tiene la alternativa, por ejemplo, de ponerse como quieren, ¿no? Entonces yo no lo veo como una cancelación del cuerpo, sino como una perfección en el sentido del que tú puedes elegir el tipo de cuerpo. Vamos a poner que esto es muy loco lo que estoy diciendo, pero vamos a, por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, se está tocando en biomedicina el colesterol. Hay gente que tiene problemas de colesterol y no quieren estar. Hay gente que engordan con un vaso de agua. Lo pasan fatal. Pues si pueden ellos operarse y controlar su colesterol y ser como cualquier persona que puede comer y no engordar y verse de repente con muchísimos kilos de más, pues que lo haga. En ese sentido, creo yo que es como la perfección hacia uno mismo, no como una perfección canónica, ¿vale? Y con respecto a la ambigüedad del lenguaje, justamente cuando hablé de las críticas al modelo computacional, no hablaba de quitar las malas interpretaciones o la vaguedad de los sentidos, sino que justamente en esta vaguedad es donde el ser humano es propia del ser humano. Es una de las diferencias que tenemos con las máquinas, una de las diferencias ontológicas. El lenguaje nunca podría equivocarse por la razón de que nosotros, como ya tú bien decías y apuntabas, ya vivimos malinterpretándonos o interpretándonos todo el rato. Vivimos en el mundo de la semántica, de la hermenéutica, del significado. A lo mejor me parece mal, porque claro, sí es verdad, porque es que es así, que como se escuchan palabras perfección, enmendar errores, ¿vale? Enmendar errores genéticos, recontextualizar, realmente la recontextualizar nunca se termina. Cada época va cambiando y como dice Rosa Braidotti, utilizamos en los términos para que ayuden o abran nuevos campos o para explorarnos mejor. Y la recontextualización nunca acabaría. Cada sociedad recontextualiza, cambia los nombres, pone unos nuevos y nunca se eliminaría la vaguedad, que era tu última pregunta, que me encanta porque a mí me encanta la filosofía del lenguaje también. Y eso, en ese sentido, a lo mejor me expresé mal, ¿vale? Entonces, no se cambiaría la vaguedad del lenguaje, eso es algo propio del ser humano y que justamente no tienen las máquinas. Las máquinas, como son lógicas formales, son sintácticas,
no interpretan. No sé si me he explicado, si te he respondido. Hola Agustina, ¿me escuchas? Sí, gracias. Sí. Cuando yo decía pretensión de perfección, me refería a algo así como la ilusión o la fantasía de la perfección, no tanto a que haya un programa a seguir para la perfección del cuerpo, la perfección del lenguaje, sino algo así como una especie de ilusión o de fantasía detrás de ciertas propuestas del transhumanismo. No, no tanto como un programa, sino como una ilusión. Justamente lo que utilizan el transhumanismo como un recurso estético incluso, lo que hay es un pluralismo, porque hablan de injertarse genes animales, ¿me entiendes? Que uno quiere tener luminiscencia, el otro lo que quiere es tener fuerza física, el otro entonces se inyecta para tener mayor fuerza, que todo eso está por ver, ¿vale? Pero que son cosas que están están dentro de los planes científicos, hay cosas que sí están. Y cosas que sí se pueden hacer, pero claro, es lo que hablamos, como apuntó antes nuestra amiga, que estaba por aquí, no recuerdo el nombre, hay uno, si eso cambia, porque si quieres ya lo meto ya, esto no va a ser solo, el control de esto no solo lo va a tener el Estado, hay biohackers. ¿Qué significa? Que en esta es muy barato todas estas investigaciones y cualquiera en un garaje con información va a poder cambiarse a sí mismo. Entonces va a haber un control como medicina. Entiendo que habrá como un control en, por ejemplo, un médico puede operar, pero ¿dónde? En el hospital. Y la sociedad va a asumir que quien quiera cambiarse se va a poder cambiar, ¿vale? Pero no de manera radical, sino la tecnología irá pues poquito a poquito, pues no sé, hoy en día, por ejemplo, hay gente que es que es estética, ¿sabes? Estética y en algunos sentidos tampoco hay un mejoramiento de que nadie vaya de un salte un edificio, sino que corras un poquito más que el de al lado, ¿sabes? Tratemos de que circule un poco más porque si no, que verá que está bueno, todas las preguntas están buenas y toda la intervención y la defensa. ¿Ah? Antes Bien. leí que cómo cantan los transhumanistas la canción de la cucaracha y no pueden caminar. Bien, creo que sigo yo. Bueno, muchas gracias, Jeremy. Me ha parecido muy interesante y la verdad que me ha servido mucho porque es como toda una nueva, tantas novedades en la manera de ver las cosas. Me ha servido mucho esta distinción que has marcado entre el transhumanismo cultural y el biomédico, porque a veces cuando yo leía me costaba saber bien a qué se estaba refiriendo. Me parece que me ha clarificado muchas cosas y bueno, me genera también muchas preguntas, mucho ha ido apareciendo ya a lo largo de las preguntas de los compañeros. Creo que en principio que como toda novedad siempre produce temores, ¿no? En toda la historia de la humanidad, al momento que aparecen tecnologías nuevas, estoy pensando hasta en la imprenta, el temor que se tenía de que se desvincule la palabra de quien la había dicho. Entonces, naturalmente, todas estas cosas, todas estas novedades en tan poco tiempo, me parece que generan muchos miedos, ¿no? Entonces, no sabemos sobre todo cuáles van a ser las consecuencias de estas. Me parece que ahí vinculamos con el tema del pragmatismo, esto de la posibilidad de pensar en las consecuencias, ¿no? Que, como vos dices, va a haber, creo que hay muchas consecuencias que son beneficiosas para el ser humano, pero bueno, muchas que tal vez todavía no sabemos cuáles van a ser los límites y los alcances. Así que bueno, mi pregunta iba un poco justamente por lo planteado al final, ¿cuáles serían los límites para esto? Y pensando en que no sabemos cuál va a ser el impacto en la humanidad, ¿no? Esto, de pronto, cuestiones como, tal vez lo estético me preocupa menos, pero la manipulación genética o esa clase de cosas, y que, bueno, recién les decías vos, esto ya está pasando y me parece que muchas veces es
imposible pensar en que se pueda regular todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los límites y que involucra justamente, creo que lo que en el fondo la mayor preocupación son las cuestiones éticas, ¿no? Ese hasta dónde. Y también lo pensaba en relación con el tema este que vos en un modo habías planteado, que algunos consideraban que podía producir una situación de mayor igualdad, y me parece que va por el otro lado, que las cuestiones, estas innovaciones van a traer aparejada una mayor desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Quienes tengan un mayor acceso de medios económicos van a poder acceder a muchas mayores mejoras, o bueno, el mismo tema este que vos decís, hasta estético, de las prótesis o de salud, pero me parece que todo esto va a operar a que haya una desigualdad mucho mayor en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, mis inquietudes irían un poco por ahí, el tema de los límites y el tema si cuáles serían las consecuencias para los seres humanos, ¿no? Con respecto a la desigualdad, si va a haber en el futuro tal vez seres como con una salud muy mejorada, con prótesis, con este tema que también del aumento de la capacidad perceptiva, y otros seres humanos que van a ir quedando como relegados y haciéndose una brecha demasiado grande. Vale, muchísimas gracias, Cristina, por tu pregunta. Son muy buenas y justamente te voy a comentar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me considero ni mucho menos transhumanista, una persona más, un humano más, ¿no? Hay cosas que me irritan a mí también, es que lo escucho y parece que ya me sangra el oído, ¿no? Cuando hablamos de cambios muy radicales, en plan, reniego también, no me gusta, pero como también decías, hay cambios que no me gustaban tampoco y van sucediendo, o simplemente se van incorporando y los vas asimilando. Con respecto a los límites, ¿quién va a proponer los límites, ¿no? Si los van a poner los políticos, los científicos, ¿no? O las éticas, porque tú sabes que muchas veces lo que hacen los políticos muchas veces ya es pues recoger la sensibilidad de lo que ya hay una revolución social y el político pues la acepta, la incorpora. Y hay veces que es al revés, que ¿no? Las leyes la determinan ellos para regular según qué tipo de cosas. Entonces, aquí hay un problema, porque a mí lo que me gusta de este esfuerzo intelectual transhumanista es que intenta poner el problema delante de cosas que ya van a pasar. Yo creo que justamente estamos sobre una revolución que, claro, antes las revoluciones eran más pausadas, tardaban años, siglos, y no había diferencia casi entre los padres y los hijos, ¿no? Parece que vivíamos en un mundo circular, y ahora estas tecnologías, claro, están llegando con una violencia, por decirlo de alguna manera, que es que no da tiempo a pensar nada, ¿sabes? Ya parece que ya se van integrando, es que de una manera muy fuerte, muy rápida, ¿no? Y ya casi no me entiendo hablando con mis amigos, casi no me entiendo hablando con personas que tienen 3 años menos. Cuando hablo con mis padres me dicen que estoy un poquito loco, y te dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Digo, hay una aceleración, ¿no? Súper rápida, justamente por la liberación del conocimiento, de que mucha gente estudie, que hay grupos de investigación, antes había un genio, ahora hay grupos científicos gigantes en abierto, no se sabe bien lo que pasa, cada vez escuchas algo nuevo. Entonces, los límites, como venía diciendo, yo creo que el Estado intentará regularlo, como siempre intenta hacer, y implantará también una ética, para que, bueno, sobre nuestra ética, mejor dicho, implantará una ética y después incorporará éticas de según cómo las manejan los ciudadanos, ¿no? Forzarán a políticas, habrán cambios sociales. Entonces, claro, la integración, lo que yo veo aquí, que los biohackers van a ser muy importantes, porque, como decíamos, el transhumanismo lo que dota a las personas es que cada uno va a elegir quién quiere ser o qué quiere hacer con su cuerpo, mejor dicho. Hasta ahora no, tú te quieres operar de lo que sea, te quieres cambiar la nariz y tienes que pedir cita.
y eso tiene que ser legal, pero cuando esta tecnología está al alcance de la gente va a ser muy problemática. Claro, porque tú imagínate cuántas personas hay irresponsables que con su vida, y vamos como las drogas, ¿no? Que también son irresponsables y se drogan y tal. Entonces, con respecto a las consecuencias, no sé dónde va a parar, pero sí que creo que es algo a tratar porque está a la vuelta de la esquina, este tipo de cosas. Y con respecto al acceso de la igualdad, el transhumanismo dice varias cosas. Dice que podemos proporcionar igualdad en el sentido de que tú quieres correr más, ¿no? Eh, o quieres tener más musculatura o no te gustaría ir al gimnasio, pero quieres estar fuerte. Eso sí puede llegar a pasar y que con una terapia genética pues tengan musculatura sin tener la necesidad de ir al gimnasio. Eso, por una parte, que dice, bueno, si, como cada hijo de vecino, si tú te eres feliz con eso, pues allá tú. Entonces, el problema se da en la igualdad cuando es en el acceso equitativo, ¿no? Los transhumanistas contraargumentan a los conservadores en este sentido cuando habla de la desigualdad diciendo dos cosas. Una es que sea desigualdad, que sea desigual no es un argumento para no proporcionarlo porque ni siquiera hay igualdad en los productos básicos en el mundo. O sea, es un argumento que se dice, no, primero tiene que estar al alcance de todo el mundo por igual. Dice, pero si ni siquiera hay acceso a agua potable por igual y me estás exigiendo a mí igualdad cuando ni siquiera nos ponemos de acuerdo en darle agua a los seres humanos, el acceso a agua, algo tan o una buena alimentación. Entonces ellos contraargumentan, ponen ejemplos y lo proporcionan a través del capitalismo. Dice, pues como siempre, pues quien tenga más acceso, como por ejemplo, hay personas que no se pueden operar de una enfermedad grave porque no tienen dinero y otros sí. ¿Es injusto? Sí, pero es un modo de regulación. Yo creo que será medio así, pero el Estado tendrá que intervenir ahí para que no se desregule demasiado. ¿Entiendes? Que hayan diferencias sociales, va a haber, pero el acceso yo creo que será, el control será, creo yo, que capitalista. Entiendo. No sé si puedo responder las preguntas, Cristina. Sí, 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 y ya le dejo paso a Víctor, pero solamente quería decir un ejemplo cualquiera, lo que motivaba por ahí esta preocupación cuando las decisiones después traen consecuencias impensadas o inesperadas. Una virgenceniana también que está en una comisión de bioética me comenta, por ejemplo, las consecuencias que tiene cuando se encargan estos bebés con vientres, en vientres de otra persona. Entonces genéticamente son hijos de los padres, pero bueno, nacen en otros vientres. Y el problema es cuando a veces nacen chicos que tienen defectos. Y en ese caso nadie se quiere hacer cargo. Ni los papás que los han encargado, ni por supuesto la madre que lo ha tenido, porque era solamente un vientre en alquiler. Entonces eso me hace pensar siempre en las consecuencias inesperadas, porque esto es una posibilidad para las parejas que no pueden tener hijos, pero bueno, pues trae. Entonces eso es lo que me hace como pensar qué consecuencias inesperadas traerán estas cosas que primero las vemos siempre como una mejora, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito por el lado que iba a pensar, pero lo dejo como inquietud. Sí, sí, no, no, es súper interesante porque evidentemente lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero tampoco está tan a la vuelta de la esquina. Pero sí que es una Claro. cosa que más o menos, a mí lo que me gusta el transhumanismo que da pie a repensar, como por ejemplo no nos dio tiempo a repensar el Internet o la inteligencia artificial, que si lo hubiésemos repensado antes, fue tan radical que no nos dio tiempo a pensar. Es que directamente ya tenías Internet en casa y tenías un móvil en el bolsillo. Y lo bueno de esto es que nos da como un cierto margen de intentar resolver estos problemas que están por venir. En el caso de que se cumplan lo que dicen, y si no se cumplen, pues bueno, pues no pasa nada. Gracias, Jeremy. A ti, Cristina, muchísimas gracias, Michelle. ¿Quién iría ahora? Parece que Witek, ¿no?
Viste, pero sí tiene un delay nomás siempre de volumen. Sí, sí, hola, hola a todos. Muchas gracias, Jeremy, por tu charla. Sí, ha sido muy interesante. Más interesante es algo que más dudas despierta, y entonces yo al principio tuve la impresión que entendía todo, y luego algo pasó y como si me invadieron dudas. Dudas que tienen que ver seguramente con mi enajenamiento lingüístico, o una situación wittgensteiniana totalmente de una confusión. Bueno, la confusión tiene que ver con ciertas paradojas, ¿no? En el lenguaje que usas, no solamente tú, sino es un lenguaje que se usa comúnmente ahora dentro de las corrientes determinadas, por ejemplo, sociobiología mezclada con cibernética, y todo. Sí, eso se discute mucho en las clases de antropología. Pero bueno, la primera paradoja que surge es esta, que a través de este lenguaje, que es formado, inventado, construido para dar cuenta de la complejidad del mundo global, ya no caben cosas pequeñas, ¿sí? Microfenómenos. Por ejemplo, si tú podrías describir con las palabras que usas la petición de lluvia o el cuidado de la familia o un rezo de alguien. Sí, es como primer punto. Segundo, es una paradoja. Si hablas, por ejemplo, si existe la esencia del ser humano o no existe la esencia del ser humano, esta pregunta presupone ya la postura existencialista. Porque para hacer una pregunta así con sentido, tú tienes que entender de manera esencialista quién es el ser humano. Entonces, de igual manera, si hablas, si el objeto de tu discusión es o bien transhumanismo o bien posthumanismo, tú tienes que presuponer ya quién es el ser humano, cuál es la esencia del ser humano. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿quién es el ser humano para ti? Y la tercera pregunta tiene que ver con si lo que dice Donna Haraway y otros autores que tú citas. Por ejemplo, en la corriente postmoderna se habla mucho del ser humano que surge, ¿no?, después de estas revoluciones científicas y tecnológicas, como hombre híbrida, ¿no? Como sí, el hombre que usa computadoras y que se vuelve totalmente dependiente, ¿sí?, de la tecnología. Mi pregunta es esta: ¿cuál es para ti la diferencia sustancial entre el hombre como Homo faber, desde paleolítico, ¿sí?, los primeros, digamos, primates incluso, que empiezan a utilizar utensilios, instrumentos y piedras, por ejemplo, y los hombres recientes o posmodernos, quienes dicen que ya son híbridas porque usan computadoras? ¿Cuál es la diferencia entre la piedra y la computadora en estos ejemplos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Witte. Son preguntas muy buenas. Me hiciste la primera, la pregunta circular esta de que para hablar del ser humano hace falta presuponer al ser humano, ¿no? Realmente, a efectos prácticos, yo soy muy pragmatista en este sentido, a efectos prácticos se puede hacer sin caer en un argumento circular y sin caer en un argumento esencialista. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que estamos hablando en este momento dado. En un futuro no sabemos qué tipo de humanos seremos o si mutaremos
a lo mejor no hace falta que mutemos por ninguna tecnología, a lo mejor viene un cambio climático y nos convertimos en otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, el hablar del ser humano no presupone a un ser humano esencialista, sino presupone al ser humano tal como lo comprendemos hoy en día, pero no significa que sea esencial, sino que a efectos prácticos nos movemos en esos términos. ¿Vale? Así, por la tangente, saldría por ahí. Y me dijiste que ¿qué es para mí el ser humano? ¿No? Híbrido, que es dependiente de las tecnologías o la diferencia que hay entre el paleolítico y el hombre actual. Realmente esto era un ejercicio que nos hacía nuestro profesor era de psicología, era en psicología en la Facultad de Filosofía, y él nos aportaba los datos, ¿no? Cada jueves nos hacía un examen, y el examen era con apuntes. Y él te daba muchísimos datos que colgaban del campo virtual, y al mismo tiempo tú podrías traer los libros, podías acceder a los datos, apoyarte y tal. Y te hacía unas preguntas que no sabías ni qué contestar. Por ejemplo, ¿qué nos separan de los animales? Tú, pues lo tengo clarísimo. Empezabas a leer, no, porque nosotros tenemos cultura. Empezabas a leer sobre la cultura, aquí los chimpancés tienen una cultura, vamos. Bueno, pero es que nosotros también hacemos esto, que pegabas a leer, bueno, es que las hormigas parece que hacen lo otro. Bueno, pero es que nosotros hemos llegado a la luna, ¿vale? Pero es que las bacterias... Llegabas a un punto en que te disolvías, ¿no? En plan, estamos tan cómodos hablando, identificándonos con algo, y nos ponemos sobre eso, nos creemos únicos, pero realmente es más difícil de lo que parece definirse. Es el problema de la antropología, en plan, es una asignatura que debería existir, la definición del ser humano, en plan, pues sí, eh, no hace falta tener una esencia para poder hablar de lo que somos. Pero claro, la pregunta por sí misma se cancela a la hora de que no tienes una propia definición, ¿sabes? Porque la definición de finiquitar algo, ¿no? Eh, está muy bien cristalizar, pero nosotros cristalizamos el momento, ¿no? Que es parte del lenguaje. Más que hacernos eternos con el lenguaje, en ese sentido. Me encanta lo que dijiste, que sí que es verdad que somos dependientes y qué diferencia hay entre una piedra y una computadora, ¿no? Esto aparte de poético, me encanta. Realmente, hay una frase de Ortega que tenía apuntada por aquí, que pensaba que no la iba a utilizar, pero sí que me la... Dije, la voy a poner porque es que al final la voy a tener que utilizar. A ver si... Un segundito. A ver si nos puede ayudar. Y dice, el ser humano ha sido el más importante bioartefacto creado por el ser humano. Y lo ha sido desde el primer momento de su existencia, en el que ya dependía de sus herramientas, hasta el día de hoy, en el que ya no podría vivir sin sus múltiples prótesis culturales y tecnológicas, sin su sobrenaturaleza. Ahí como diciendo, esta sobrenaturaleza, como por ejemplo construir nichos, ¿es artificial o es algo natural? A lo mejor esta sobrenaturaleza es natural, es propia, el hombre técnico, ¿no? Dice, en la que habita. Entonces, Estamos sobre con el tiempo y digo, que se están empezando a desplazar, la gente se va yendo y para que te claro, podamos claro. saludar. Así que bueno, hay una pregunta en el chat que yo después te la voy a pasar, de Pilar Sánchez. Sí, soy más breve. Y bueno, quizás podríamos escribir el tema de la cucaracha transhumanista, que creo que ha quedado como, sí, claro, si le preguntas a la cucaracha que no tiene pata, es para que de pata, ¿no? Le va a preguntar, pero vos sos una cucaracha, no dejarías la cucarachera, etcétera. ¿Sí? Me parece que creo que vos pegas en la tecla en el sentido de que la cuestión está no en decir que no a la tecnología, sino en democratizar la tecnología. Eso tengo muchas dudas también, y respecto a que por ahí hay saltos que se piden y que piden
y que piden de una forma, digamos, como si fuese una mejora universal, y no creo que sea así. Pero bueno, todas esas son las cosas que Exacto, son yo lindas de también. discutir. Nunca hemos tenido tan buenas así tono. Nadie se queda tratadora normalmente. Así que bueno, te agradecemos un montón. En verdad, ha valido la pena esperar. Y bueno, sabes que cuando quieras y podamos, y puedas, podemos seguir charlando, discutiendo. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer un saludo o algo. Yo, la verdad que yo tengo que hacer algunas cosas también y no quiero que se diluya, No, 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 pero sí, perfecto. Es hemos que estado las sí, 2 hay que también horas. saber cerrar. Mira, Cecilia, bueno, Cecilia, le podemos dejar un pobrecita que estaba, además Cecilia ya ve que te va a disolver todos los problemas en un minutito. Ceci, ¿quieres decirlo ahí? Estoy de acuerdo con Cecilia. Bueno, te va a escribir y te va a desanudar. Sí, Pues muchísimas gracias por la invitación y por poder traer un tema que realmente lo que estamos hablando sí necesita de reflexión. es Así que verdad. muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes y querer estar un rato conmigo charlando. Claro que sí. Encantado, che, ¿no? Muchísimas gracias, Jeremy. Después vas a tener el video y ya con eso va a tener millones de visitas y cosas. Muchísimas gracias. Aplauso. Gracias. Aplausos a ustedes. Gracias por la Gracias. pregunta. Gracias, Jeremy. Muy Bueno, interesante chao, este tema. saludos. Vamos hablando. Adiós. Chao. Adiós.